Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y pues también fieles televidentes de Solidaria TV. Gracias por contactar con nosotros. Estamos contigo. Ese es el lema de este programa en el que seguimos agarrados a la gracia del Señor para continuar, presentarlo y compartirlo, ¿no? Porque siempre es un desafío, ¿no? Siempre es una situación de decir, Dios mío, ¿de qué hablamos? Guíanos tú, inspíranos, ¿no? Y precisamente ante las noticias de un mundo globalizante y ahí el Club de Davos que están reuniéndose pretendiendo dominar y controlar y dirigir el mundo, nos estamos dando cuenta de que el plan del nuevo orden mundial y del maligno es robotizarnos, es reducirnos a ser borregos de rebaño y que con toda clase de limitaciones y que solamente repitamos las acciones de trabajar, comer, dormir y comprar, consumir y no salirnos de esos guetos de concienciación y de politización que quieren imponer. Igual que las religiones, pues se aferran a la rutina, como que con el miedo de que si se salen de la rutina, pues entonces pueden predicar de forma religiosamente incorrecta, pueden provocar lo que es políticamente incorrecto, pueden ofender a los pecadores, ¿no? Pues desde cuándo el Evangelio tiene que ofender al pecador que no quiere arrepentirse, porque le llama al arrepentimiento, un arrepentimiento de odiar su pecado y por lo tanto ir en contra de su propio corazón concupiscente, egoísta, malvado. Por lo tanto, todo esto es alineante, que es lo que siempre ha hecho el sistema totalitario político, religioso, económico y social. Alinear, aborregar. Hizo lo mismo Mao Zedong para imponer con su libro rojo y eliminando todas otras opciones a una población, la mayor población que había en la Tierra. No ha cambiado Satanás de estrategias y nosotros estamos aquí para hoy compartir la libertad de romper rutinas, romper esa esclavitud de ser, mecánicos, de ser vulgarmente tradicionales y rituales, ¿no? Y bueno, pues el divino alfarero rompe rutinas y rompe el vaso que tiene piedritas y que no va a poder ser hecho de una forma correcta para que sea vaso de honra. Y pues vamos a leer en Jeremías 18 del 1 al 12. Palabra de Yahvé que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él se hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahvé diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahvé. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora, pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Yahvé,
he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Con la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra cuando empezó, pues se descubrió lo que es fabricar los productos que consumen las personas como churros. Pom, 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 todo sistemático, sin ninguna personalidad, sin ninguna distinción. Y bueno, pues decayó la artesanía, decayó lo que es el trabajo primoroso del que creativo, del que lo hace con sus manos directamente, ¿no? Y bueno, pues así es lo que quieren hacer con los seres humanos, todos en la misma línea, y bueno, pues quieren imponer la moda para que todos vistan de la misma manera, se peinen de la misma manera, luego cambian la moda y vuelven otra vez a meterlos en otro tubo, pero es lo que se llama la mecanización, la robotización, lo que es fabricar personas mentalizadas para no salirse del río diabólico que conduce al mar del mundo, al infierno en realidad. Los biorobots. Y sí, eso ya va a culminarse con la inteligencia artificial y con los biorobots, ¿no? Y a veces el Señor rompe los esquemas y dice así, pues os voy a romper, como este alfarero. Y dice, no voy a tolerar que este vaso sea hecho con imperfecciones y que no importa, porque lo que interesa es fabricar y ganar dinero. No. Y de repente un terremoto desbarata todo y de repente un volcán arruina una ciudad entera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí está la mano de Dios. ¿No rompe eso? No rompe rutinas, no rompe Dios rutinas con todos esos desastres. Imagínate la rutina que rompió en Japón, que son súper metódicos, o'clock, y cuando hubo la explosión de la central nuclear, o cuando hubo ahora el terremoto que ha habido ahora. Ese terremoto, no, el maremoto, sobre todo, cuando es que ha tenido varios quebrantamientos, como que Dios está rompiendo ese orgullo japonés de ser meticuloso y perfeccionista y pum, todo bien organizado. Parece que son herederos de los suizos, no. Son anteriores a los suizos en ese sistema de orgullo, de pretender ser impecables, y viene Dios y lo rompe. Yo me pregunto qué tendrá que hacer Dios con Japón para que, con tantos quebrantamientos, para que por fin reflexionen y se dejen después de encender inciensos a los ídolos y de ponerse a rogar a dioses que no son dioses, ¿no? Y por fin se quebranten y digan, Dios mío, ¿quién eres? Por lo menos que pregunten, ¿quién eres, Dios? Quiero conocerte, muéstrate a mi vida. Y entonces el Dios misericordioso, en un quebrantamiento sincero, en una reflexión de querer conocer a Dios, pues se mostrará y le conocerán. Y claro, a Jesucristo vendrá y los salvará. Y bueno, pues que has expresado muy bien, romper con terremotos. ¿Qué rutinas se rompen de repente religiosas cuando viene Dios y ¡pumba! Cierra todos los chiringuitos, todos los templos locales de culto de todas las religiones durante 2 años. ¿Qué reflexión sacarán esas instituciones para darse cuenta de que Dios no quiere esos vasos religiosos? Dios quiere vasos de honra, que sean templos del Espíritu Santo, no edificios, no sistemas históricos con prejuicios complejos y con normas humanas, sino vasos de honra de oro. Quiere hijos verdaderos. Y leemos, por tanto, en Romanos 9, 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces hay que entender, porque muchos preguntan ¿por qué creó Dios a Adán si sabía, y a Eva si sabía que iban a traicionar? Porque Dios es soberano y lo hizo además no tontamente, sino precisamente para forjar una creación de seres a imagen de Dios que pudiera sustituir a los ángeles arrastrados por Satanás a la rebelión en el cielo, una tercera parte. Y yo creo que Dios se ha tomado en serio lo que es su absoluta soberana voluntad, de decir, pues bueno, ahora creo hijos, porque había creado ángeles, que no son hijos, son criaturas celestiales. Y ahora pues decidió crear hijos, ya lo había decidido antes de la fundación del mundo, pero hijos... ¿Con libre albedrío? Con libre albedrío, esa es la pregunta. Qué importante, ¿verdad? Porque el libre albedrío que tuvieron los ángeles, puesto que no había ley en el cielo, pues supuso la oportunidad de Satanás de rebelarse contra Dios y salir impune de momento, hasta que Dios puso ley. Y en esa ley cayó. Cuando creó Dios este mundo, en realidad fue también, además de crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, para formar un pueblo bien dispuesto, santificado para Él, un pueblo de reyes y sacerdotes que en el reino del Rey eterno, y para crear una familia eterna. También fue la trampa para que Satanás, que no podía ser juzgado porque no había ley, cayera bajo la ley que Dios puso a Adán y Eva. Cayó al instigarles, al ser el autor. Yo tuve esa revelación, tú te acuerdas, ¿no? Oraba, Señor, dame una palabra para el congreso que tenía que predicar, y me dio la visión de la creación como un huevo, y de cómo la serpiente bajó del cielo en esa pasión de la serpiente de entrar en los huevos y comérselos, y entró en el huevo de la creación, y allí se comió de alguna manera a Adán y Eva, los pervirtió y les... y se hizo cómplice. Y se hizo, autor. Autor y cómplice. Intelectual, autor, fue el instigador, ¿no? Si no hubiera habido esa tentación, ¿tú crees que habrían caído Adán y Eva? No. Esa tentación fue decisiva para que Eva, que andaba un poco suelta, pues sin ánimo de seguir en ese tema, porque vamos, ya estoy un poco cansado de repetir lo que es el espíritu de Jezabel heredado de Eva a todas las mujeres, y que bueno, pues que tienen esa tendencia femenina. No pasa nada, los hombres tenemos otras tendencias peores, incluso con la herencia de Adán. Pero en cualquier caso se hizo autor, literalmente intelectual, instigador, y por tanto cómplice y culpable. Y ahí sí que entró bajo el juicio de Dios. Y por eso los perjudicados, que son los descendientes de Adán y Eva, los que hemos sido perjudicados, pero que hemos sido regenerados por Cristo. Curiosamente vamos a juzgar a Satanás y a los ángeles caídos. Y claro, lógicamente les vamos a juzgar en el Espíritu del Señor, sin ninguna opción de perdón, no para ellos. Y bueno, pues los demás demonios, capitaneados por su rey satánico, pues han ido bajando, subiendo, entrando, y han sido usados para también instigar, tentar y ser delincuentes contra primero contra esa ley, luego contra las leyes de los 10 mandamientos. O sea que imagínate tú. Y bueno, pues yo creo que el Señor está buscando hombres y mujeres que se pongan en sus manos para hacer de ellos vasos divinos de honra, a imagen y semejanza de Dios, vasos que estén llenos del Espíritu de Dios, simbolizados en el aceite, vasos llenos de aceite, que puedan decir como David, mi copa
está rebosando. Y por eso hemos de suplicar al Señor con Isaías 64, 8 y 9. Ahora pues, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Yahvé, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Ese es el plan. Nos ha hecho pueblo suyo, apartado para Él, para ser santificado, para ser pues lo máximo que se puede ser, lo más parecido a Dios, y para ser santos, que es el nivel más ya máximo de gloria, de hermosura, de sabiduría y de bendición, ¿no? Y vasos que son ¿para qué? Para adorno. Es curioso que muchas mujeres ven un vaso bonito y lo colocan ahí en una vitrina y lo ponen de adorno, ¿no? Y, ¡ay, qué bonito, y qué bonito! Y resulta que a lo mejor es un vaso que tiene unas imágenes en relieve, diabólicas, de idolatrías y cosas, pero qué bonito. No somos vasos para ser adornos. Es lo que quisiera el diablo. Y como llama a algunos expresidentes los jarrones chinos, ¿no? Jarrones de exhibición, ahí se quedan como jarrones vacíos, sin contenido, para poder ser observados y criticados o cuestionados. En cualquier caso, vasos para estar llenos de Dios, llenos de aceite del Espíritu, que es el bálsamo del amor y de la fe, del poder de Dios, llenos de vino, símbolo de la sangre de Cristo, que es la que limpia de pecado al hombre y que es la que produce el gozo de la salvación, del perdón. Y pues esos vasos, por tanto, para dar de beber a los sedientos. Eso es lo que Dios quiere, para que Dios manifieste a través nuestro sus frutos divinos, que no se compran con dinero, que ninguna religión puede dar, y que sabemos cuáles son: amor, gozo, paz, etcétera. Y por los cuales se conoce a los que son verdaderos vasos de Dios, a los que son verdaderos hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis, y que puedan comer esos frutos los hambrientos. Y es tremendo como en este diabólico mundo, pues sus habitantes cada vez se mueren más de hambre de fe, de esperanza, de amor, de consuelo y de socorro, incluso físico, psíquico, espiritual, ¿no? Y pues también frutos del Espíritu Santo que manifiesten el poder divino para sanar, salvar, libertar y echar fuera a los demonios. Y para adorar a Dios, ¿no? A veces claro, hay gente que a lo mejor no tiene otra función más que la de oración y alabar a Dios. Hay personas quizá limitadas en sus posibilidades y que agradan a Dios alabándole y orando, intercediendo, ¿no? Es una forma también de servir al cuerpo. Sin duda, ya lo dice el Señor. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué son esos vasos que de su interior corren los ríos de agua viva de magnificar a Dios, de glorificarle, de bendecirle, de darle honra y gloria, gracias, y bueno, pues ministrar al Señor como corresponde a su bondad, a su misericordia, a su grandeza, ¿no? Por supuesto. Entonces, pasos para ministrar a los sedientos y a los debilitados, como está escrito en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Claro, como hemos recibido, damos. Nadie puede dar lo que no tiene, salvo que quiera engañar y prometa dar lo que no tiene y que sabe que además no lo puede dar. Eso es mucho el arte de la política e incluso de la religión hipócrita. Fíjate la frase de nuestro presidente en estos días. La verdad es la realidad. Tú fíjate qué mentiroso es.
Sabes que está tomada de Aristóteles y curiosamente realidad, pero es una mentira. Es una frase que utilizaban mucho los peronistas en Argentina, pero no es una mentira. Claro. La realidad, si la verdad es la realidad es satánica, porque lo que vemos, la realidad palpable son la oscuridad, las tinieblas, la desesperación, el pánico, el crimen, la guerra, y toda la manifestación del egoísmo y de la avaricia. Por lo tanto, no, eso no es la verdad. Eso es la contraverdad. Eso es que la gente se lo crea. Y la gente lo cree, que la realidad es la verdad. Pero eso es lo que pretenden. Que se adapten a la realidad impuesta, satánica, a la realidad impuesta, obligatoria. Claro, y que ahí que puede ser una gran mentira. Porque no porque la impongan significa que sea verdad. No, la verdad, pues ya yo recuerdo que tuve una visión en Israel cuando supuestamente me llevaron ahí en donde la explanada del templo y dominado por los musulmanes, dice que allá a la entrada estaba el pretorio donde, que no sé exactamente si fue allí, si ese fue el lugar, pero donde Pilatos confrontó a Jesús. Y de forma burlesca le dijo que es la verdad. Exacto. Con ironía, como diciendo. Claro, le había dicho, está escrito en Juan 18, con que tú eres rey de los judíos. Y él había callado, no decía nada. Y entonces Pilato se enfadó y le dijo, no sabes que tengo autoridad para quitarte la vida, darte la vida, y callas, no dices nada. Y entonces Jesús ahí, hablando de autoridad, dijo, ninguna autoridad tendría si no fuera de lo alto. Y bueno, pues intervino, ¿no? Entonces después en esa conversación, que fue muy breve por parte de Jesús, porque a palabras necias lo sabio es callar y no echar perlas a los cerdos, pero después cuando le dijo con que tú eres rey de los judíos, entonces él dijo, yo la verdad, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y entonces, y con ironía, el completamente ateo y diabólico Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Como diciendo, ¿qué es la verdad? No saben qué es la verdad. Claro. La gente es engañada. Adoraban a dioses humanos repugnantes. ¿Cómo iban a creer que aquello podría ser la verdad? Pero si no, adoraban, en realidad se adoraban a sí mismos. Claro. Se adoraban a sí mismos. Lo que pasa es que era un instrumento para polarizar al pueblo pagano y ponerles bajo sus... Pero no, se adoran a sí mismos estos monstruos soberbios, ¿no? Bueno, y adoran a Satanás, perdona. Y adoran a Satanás. Yo creo que en muchos casos de forma directa, escondida, ahora ya no tan escondida. No, ya no. Ya no. Antes pero sí, antes parecía que era algo impensable, pero hoy ya es. Pero claro, el que quiera saber la verdad, pues que escuche cómo se pudo atrever Jesús. En Juan 14:6 está escrito que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad absoluta es Dios. Y Dios se hizo hombre, y por eso Jesucristo, Dios hecho hombre, pudo atreverse a decir que Él es la verdad y toda la verdad. Incluso la Biblia no es la verdad. La Biblia no es más que una parte transferida por el que es la verdad para que le conozcan a Él, no para que sea objeto de adoración, como puede suceder incluso en la fiesta de Yom Torah, bailar con la Biblia como si fuera una diosa. Miren, no. Incluso la Biblia pues ha sido cada vez más manipulada, y hay algunos ejemplares de la Biblia que están empezando a torcerse, vamos, al punto de que le van a ir metiendo tijera y le van a añadir basura para poder cumplir el sincretismo de todas las religiones y formar la gran ramera. Miren que les digo, de gracia recibimos y damos de gracia. Conoceremos la verdad que es Cristo, y la verdad nos hará libres. Y entonces, una vez que somos libres, pues damos lo que es el conocimiento de la verdad que libera a las personas para que sean libres, a todos aquellos esclavos del demonio, poseídos, atormentados, o pues atados,
y esclavos del mundo y del dinero y de las drogas y de cualquier otra esclavitud, para que puedan conocer el único libertador. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 12, 4-8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dando de gracia lo que es divino, no nuestro, sino como canales, como instrumentos, como boca de Dios, como manos de Dios, en esa generosidad suprema, absoluta del amor de Dios. Y entonces, pues, cantando en lenguas, dando interpretación de lenguas, profetizando, dando profecía, dando palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero sobre todo dando amor, amor y palabra que cuando la oyen, al estar ungida por el Espíritu Santo, abre las mentes, los corazones y reciben, por estar atentos y aceptarla, reciben la fe de Cristo. Y por tanto, pues no solamente entra sentido a sus vidas, sino esperanza, porque la fe produce esperanza, y dando esperanza a las multitudes, ¿no? Todo ello por el medio del Espíritu Santo, y consolando, sanando y libertando, pues siendo instrumentos de la obra que es de Dios a través nuestro. Y bueno, expectantes y sorprendidos de cómo Dios improvisa, cómo el Espíritu Santo improvisa, nos improvisa, incluso a nosotros nos sorprende de cómo pues el que está fuera del tiempo, que es omnisciente y que sabe lo que es oportuno, y la palabra oportuna nos sorprende y nos da una palabra sobrenatural, de ciencia que revela a los corazones lo oculto, de sabiduría que inspira la correcta decisión que hay que tomar, etcétera, o de sanidad y de poder, de autoridad para echar demonios. Y nos sorprende también con las revelaciones proféticas, ¿no? Incluso de las profecías ya escritas, que para muchos son libros cerrados, y cuando el Espíritu Santo te sorprende y ¡pumba!, te abre una profecía de Isaías o de Jeremías, pues claro, dices, madre mía, lo he leído muchas veces y no había recibido esta santa explicación de advertencia de lo que Dios va a permitir que suceda o que va a producir. Todo eso es la maravilla de vivir en la improvisación del Espíritu Santo, ¿no? Que es una gozada continua, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo que recordar, y yo creo que no sé, estabas conmigo en Zúrich en un culto que me invitaron a la iglesia más importante de Zúrich, y que no estabas, en esa ocasión no estabas, ¿no? Y que el pastor era un suizo argentino, porque sus padres habían sido misioneros, y por tanto hablaba muy bien el castellano y el suizo, que es un alemán muy diferente, pero me tradujo, ¿no? Y claro, tuve la revelación de predicar sobre el Cronos y el Kairos, y cómo Suiza estaba, incluso la mayor parte de las congregaciones evangélicas, y la mayoría de los creyentes evangélicos bajo el Cronos, el dios del control satánico del tiempo, con el Thanatos, el reloj de arena implacable, que se te acabó el tiempo, caput. Entonces, y claro, el país que ha fabricado los mejores relojes del mundo, ¿no? Y entonces me airó el Espíritu Santo y dijo, ya está bien, con el reloj ahí puesto, para que si te pasas un segundo, bomba, te corten el micro y vamos a romper el Cronos.
agarra tu reloj y despedázalo, arráncatelo, ¿no? Que nunca más te esclavice, te domine y te convierta en un pelele, y te castre la improvisación y la chispa divina del kairos, del tiempo de Dios. Y bueno, el caso es que se acabó la corbata y todas estas formas y tal. Me arranqué, me quité la corbata delante de todos. El pastor, que tenía que hacer lo mismo, pues claro, se encontró con que se tuvo que quitar la corbata. Y dije, ahora me voy a poner aquí de rodillas y clamar a Dios que ate y reprende al Cronos y que rompa estas ataduras de ese tiempo fatídico que esclaviza y atemoriza y produce máquinas rituales. Y me puse de rodillas y el pastor se puso de rodillas. Y entonces empecé a gemir en el espíritu. Y según empiezo a gemir en el espíritu, ¡ras! Los 800 no sé cuántos que estaban allí cayeron literalmente de rodillas desde sus butacas cómodas. Nunca más he tenido una experiencia tan hermosa como esa, en un país además donde aquello sí que era un gran milagro. Y bueno, pues esta es la enseñanza. No te dejes esclavizar por la rutina que marca el Cronos, que te dice así, 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 y no te salgas ni un milímetro, sino sé libre y déjate llevar por el kairos de Dios, que es... Y es una tragedia ver la metodología que fracasa escolar, la metodología escolar. Pretenden fabricar cabezones que memorizan y memorizan y memorizan y memorizan sin entender lo que memorizan y sin que les guste, porque a nadie le gusta lo que no entiende, pero tienen que memorizar para poder contestar y tal cual está escrito en el manual. Por eso es tan importante el maestro, porque el maestro que sabe enseñar, pues sabe también hacer comprender y amar lo que está enseñando. Y es fundamental. Pero yo creo que la raíz precisamente está ahí, que les han desmotivado a los profesores también y además les están imponiendo unas reglas que son antididácticas. Y bueno, ya si nos metemos con el tema lingüístico, imagínate. O sea que está imponiéndose más la ideología política, la ideología materialista, que lo que es en sí la verdadera enseñanza, ¿no? Hasta la historia la cambian todo, ¿no? Porque es que Satanás y todos los dictadores, dominadores de la historia saben que la manera de entubar, y tanto los dictadores religiosos, de entubar a las personas es desde niños, claro, entrarles por el tubo. Por eso, por la religión católica, desde niño, a bautizar a los niños recién nacidos, cuando eso es completamente antibíblico. Bueno, es un poco el extremo que hacía el Sendero Luminoso, ¿te acuerdas, en Perú? Que iba a las poblaciones, secuestraba a todos los niños o adolescentes y los ponía a recitar diariamente durante horas y horas y horas los mantras que eran más bien los de Mao Zedong, que era hay que derribar todo el sistema para hacerlo nuevo, ¿no? Y entonces los niños, cuando después les daban un arma, mataban a sus padres, mataban a las familias o a quien le pusieran por delante. Y bueno, es el sistema extremista del comunismo también, ¿no? Pero no solo del comunismo, porque una ministra socialista se atrevió a decir: los niños no son de sus padres. Ya. ¿Y de quién son? De ustedes. Claro, es lo que quieren. Es lo que quieren, que sean de ellos para meterles en un adoctrinamiento que ha convertido a multitud de catalanes desde hace 30 años en ese tubo de que prácticamente ya no, muchos ni saben hablar castellano, que es una lengua de 600 millones de personas, y el catalán una lengua de 8 millones. O sea, esta es la tragedia. Pero no se dan cuenta de que Dios está por encima de todo, porque fíjate tú que la mujer de Mao Zedong decía: hemos acabado con el cristianismo en China. Y después, al poco tiempo, a los pocos años, había más de 200 millones de cristianos realmente convertidos y no pudieron acabar con el cristianismo. Por mucho que quisieron hacer que la gente fuera máquina o fueran lavados sus cerebros,
pues imposible, porque Dios está por encima de todo. Pero es la forma de castrar que tiene Satanás la personalidad del individuo, que Dios lo ha creado único e irrepetible, que por lo tanto en esa libertad que Dios nos da resulta que uno tiene un talento, otro 2, otro 5, otro 10, uno tiene una gracia especial para la música y otro tiene una gracia especial pues para las matemáticas, o tiene una gracia especial para poder enseñar y ser un buen profesor. En cualquier caso, es castrar y castrar. Y entonces los alumnos, en esa castración constante, pues ningún interés. Ningún interés. ¿Y qué sucede? Todo lo que aprendieron, tú pues ya hasta magisterio, no ejerciste, pero todo lo que aprendiste, ¿podrías tú enseñar trigonometría? No me acuerdo de nada. Y mira que me gusta. ¿Raíz cuadrada? Me gusta. ¿Tan sencilla? Pero no hace falta ahora. Por ejemplo, por decir tienes eso. La calculadora, es ya, mucho más cómodo. Pero no importa. Y podrías enseñar ahora mismo cuáles son todos los ríos de España, cuáles son todas las cordilleras montañosas y las. Venga ya, pues oye, que está bien, no está mal saber esas cosas, pero que luego la verdad no tienen de ninguna manera lo que es ser práctico y tener la libertad de improvisar, de ser un poco artista y potenciar por medio del Espíritu Santo los dones que nos ha dado diferentes a cada uno. Y eso pues impide las iniciativas, esa repetitiva alineación anula las iniciativas y entorpece el desarrollo de la personalidad, que es única, diferente y especial de cada ser humano. Y decía Dalí, todos nacemos genios, fíjate qué frase, pocos sobreviven a la escuela. Es impresionante, claro, era un rebelde contra todo el sistema total, alineante, ¿no? Pocos sobreviven, todos nacemos genios. Es curioso, a todos Dios ha dado a cada uno de una manera o de otra, pues alguna genialidad, ¿no? Se está descubriendo la genialidad incluso de los niños con discapacidad, ¿no? Que ya no son, ¿cómo se dice? No sé si esa es la palabra ya correcta. Ya, no sé, ¿no? Disminuidos, discapacitados, no se sabe qué decir. En cualquier caso, y están sorprendiendo a algunos, como ese autista, que vamos, que ha dejado asombrados a multitudes con su capacidad. Y el Creador nos hizo únicos y irrepetibles, y el Espíritu Santo interviene para potenciarnos, si le dejamos, si no le estorbamos, y para hacernos más maduros en esos dones y ser más útiles en favor de los demás, que es el plan en realidad, ¿no? Y así tú me bendices a mí con la gracia que Dios te ha dado, diferente a la mía, y yo te bendigo a ti con lo que Dios me ha concedido, ¿no? Eso, y se forma entonces lo que son los vasos comunicantes. Ezequiel 47, del 7 al 12. Aguas salutíferas. Pero no al 12, ¿no? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era yo ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno al lado y otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar
recibirán la sanidad de las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadi hasta en Eglaim. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, que quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Para mí esta es la escuela del Señor, la escuela divina, comienza con el niño y acaba pues maduro y completamente, ¿cómo se dice cuando alguien termina la carrera, la facultad, completamente graduado para ser instrumento ya de la bendición de Dios con las aguas salutíferas, con las aguas de la vida? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que sanan, que libertan, que pues manifiestan las obras divinas, ¿no? Y entonces fíjate el proceso, primero hasta los tobillos. Es como se enseña a nadar a un niño, cómo se enseña a vivir a un niño. Primero guiándole hasta los tobillos, metiéndose en las aguas, pero en las aguas que no están podridas. Mete a un niño en las aguas del Nilo, mete a un niño en las aguas del mundo llenas de corrupción y llenas de pirañas. No, hombre, está hablando de las aguas benditas de Dios. Por eso se las llama salutíferas. Vete al niño ahí, en ese río desde pequeño, y entonces lo vas llevando y guiando, como Dios hace aquí, como Maestro Santo, hasta que las aguas le llegan hasta las rodillas, y así va madurando, creciendo, luego, en fin, lo que hemos leído y oído, entonces hasta que ya el Espíritu pues le lleva a nadar, Es impresionante, ya no tiene que caminar, ya no tiene que estar controlando, ya el agua le lleva. Y si no le lleva, le enseña a nadar, ¿qué pasa? Se ahoga. Por lo tanto, ya depende del instructor, porque claro, ya por sí mismo no puede caminar. Tiene que nadar, y el instructor pues le guía para que nade sin problema. Y encima ve a todas las orillas de ese río completamente fructificando en todos los sentidos, y el que va en ese río nadando es bendito y es de bendición en todo lo que hace en su propia vida y en todo lo que toca, lo que influye. ¿Será una profecía que se cumplirá en todo el Arabá? Todo el Arabá hasta el mar, será hasta el Mar Rojo, me imagino. Bueno, en el milenio Jesucristo va a producir claramente sanidad y renovación total de la creación, que todavía gime esperando la redención, y entonces pues fuera toda contaminación. ¿Cómo desaparecerán los ídolos, a millones de ídolos, especialmente en India es algo increíble, ¿no? Pero ¿cómo desaparecerán? Pues con los terremotos, con las guerras, los fulminará. Porque yo creo que todo es direccional. No hay nada casual. No hay nada. No existe la suerte, ni la buena suerte, ni la mala. Existe bendición, maldición, pero todo es direccional. Dios dirige todo con una finalidad, según su plan, su deseo, su soberanía, para bendecir o para castigar o para maldecir a los que persisten en ser enemigos de Dios. Y en definitiva, esto lo que nos lleva es a rendirnos a la influencia del Espíritu de Dios y a dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, que Él nos lleva a nadar en el aire. ¿Tú te imaginas nadar en el aire? Ahí vimos al falso Superman, que acabó de una forma trágica en una silla de ruedas, paralítico, pobrecillo,
pero esa fue la fantasía. Y ese fue, bueno, pues el embeleso de los niños y de todos, que algunos incluso se creyeron que eran Supermanes y se pusieron a volar con una capa desde un rascacielos y se mataron muchos. Pero en cambio, el Espíritu Santo sí que quiere que nademos en el aire de Dios, en el kairos de Dios, en la guía de la omnipotencia de Dios. De alguna manera, cuando te ibas conmigo en un viaje a Madrid y mi alma salió del cuerpo, eso es un poco lo que pasó. Bueno, y sin tener que llegar a esos puntos, sin llegar a eso, multitud de situaciones. Que es nacido del Espíritu, es como el viento. Eso es lo que quiero que leas. ¿Ah, sí? Juan 3, del 5 al 8. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que, bueno, pues que Dios, que se deja en manos del alfarero para que haga de él una vasija nueva, una nueva persona, nueva vida en Cristo Jesús. Un nuevo nacimiento. Imagínate qué maravilla. Muerto al pecado, al pasado, al mundo, al diablo, a la desesperanza, a la angustia, al pánico, al egoísmo, a la maldad, para que viva Cristo en nosotros. Eso es el plan para ser ciudadano del reino de los cielos y para ser vasija santa de Dios, para ser familia eterna de Dios, como hijos regenerados en Cristo Jesús. Y entonces, en esa vida en el Espíritu, Él hace lo que es imposible que hagamos. No podemos ser mejores, no podemos amar con el amor verdadero, no podemos tener verdadera fe por nosotros mismos, ni nadie nos lo puede dar, pero Él lo produce en nosotros. No podemos vencer ni a nuestro propio corazón, que es engañoso y terriblemente egoísta, concupiscente, y menos vencer a Satanás y al demonio más pequeño. No le podemos vencer, pero ya Él, en su victoria, nos lleva viviendo en la paz, en el Shabbat continuo, el descanso, Shabbat Shalom continuo, y en esa paz divina, y además en sus fuerzas, como palomas divinas, mensajeras, volando sin tener que agotarnos con nuestras fuerzas, nadando en el viento de Dios, porque ese viento es el que nos lleva, nos sostiene. Él es el que lleva nuestras cargas. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo os daré mi Shabbat Shalom. Yo os sacaré del Cronos para que viváis en mi Kairos. Yo os sacaré de las impotencias y las ignorancias y de los miedos, las angustias y el fracaso ante vuestro propio corazón, para que viva yo en vosotros y participéis de mi divinidad, porque lo que soy es para que lo seáis vosotros. Lo que tengo es para vosotros. Oremos al Señor y busca ese nuevo nacimiento. Déjate arrebatar y sacar del kairos, de ser manipulado y de la maquinaria política, religiosa, económica, social de Satanás, para que vivas en la libertad del Espíritu. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay verdadera libertad. Vamos a orar. Que Dios te dé esa gracia de que le digas: Señor, arráncame el corazón malvado y ponme el tuyo. Quiero que me hagas experimentar ese nuevo nacimiento. Y perdóname de toda mi maldad. Porque es con ese verdadero arrepentimiento y confesando nuestro pecado que el cirujano santo produce la circuncisión del corazón y cambia las vidas y las saca del Cronos al Kairos. Oremos al Señor. Sí, Señor.
Sí, Señor, Espíritu Santo querido, derrámate, Señor, y no mires tantas iniquidades, tantas maldades. Señor, ten misericordia y derrama tu Espíritu Santo, Padre, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y derrama sobre este mundo, Señor, y que muchos puedan ser despertados, puedan lavar sus conciencias, lavar sus espíritus, Señor, en el sacrificio que tú hiciste para que el hombre pueda ser salvado. Gracias, Señor, haz tu voluntad preciosa. Úsanos para tu servicio y tu gloria y honra, que podamos ser vasos de honra para ti, Señor, y que tú puedas, Señor, levantar tu pueblo, Señor, un ejército de hombres y mujeres que te sirvan y que resplandezcan con tu luz en este mundo. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga abundantemente y os guíe volando en su santo viento, en su Espíritu bendito, santo.